La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. El libro del Génesis, capítulo 9, versículo 8 al 15. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive en vosotros, lo que vive con vosotros para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerán las nubes del arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es benigno, es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Primera epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, queridos hermanos, aquí está el apóstol San Pedro, pues recordando ese episodio de Noé, que era una prefiguración del bautismo de Jesús, que se iba a introducir en la muerte y iba a resucitar para darnos la vida. Y Pedro está diciendo que ahora está a la diestra de Dios, está en la gloria, y todo se le somete, los ángeles, las potestades, todo eso. O sea, Cristo está por encima de los ángeles. Yo pienso que la hilación de este tema tiene que ver mucho con los ángeles. ¿Por qué? Porque la historia de los hombres, la historia de los ángeles, fue un ángel el que hizo caer a la humanidad en el pecado original. Es un ángel el que sirve a la Santísima Virgen María y le anuncia esa palabra de salvación, del nacimiento del niño Dios. Y los ángeles siempre han estado ahí con los hombres. San Rafael acompañando a Tobías para que recibiera el hombre la ayuda divina, inclusive para la sanación física, para el matrimonio. Vemos a San Miguel Arcángel, que está en la Sagrada Escritura como el príncipe de los ejércitos celestiales, aparece en Daniel, aparece una multitud de ángeles, tanto en el Apocalipsis como en Daniel, literaturas apocalípticas, sirviendo a Dios. Entonces, el misterio de los ángeles también es el misterio de Dios, y eso es reflejo también de Dios, que también los hace imagen y semejanza de Él, le da inteligencia, voluntad. Y entonces, ¿qué muestra la Sagrada Escritura de los ángeles? Que los ángeles tienen
potestades, algunos son potestades, algunos son dominaciones, son espíritus que están por encima del hombre. El mismo Salmo 8 anuncia que nos hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Entonces, démonos cuenta que a pesar del poder que Dios le ha delegado a los ángeles, que los ha delegado como gobernadores, como príncipes, Jesús está por encima de ellos. Y eso es lo que quiere mostrar también el texto del Evangelio de hoy, que Cristo está por encima de toda potestad creada por Él. La criatura no puede estar por encima de Dios. Es Dios quien está por encima de la criatura. Y son los ángeles y toda criatura que esté por encima, por debajo de Dios y que es criatura creada por Dios, está destinada a servir a Dios. Todos estamos creados para eso, para servir a Dios. Entonces, por eso dice el apóstol Pedro, llegó por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Entonces, mira que Jesús vivía entre alimañas y los ángeles le servían. ¿No dice el texto que los ángeles bajaron a servirle? ¿No? Los ángeles le servían, para decir que los ángeles siempre han estado con nosotros. No bajaron porque siempre han estado aquí en la tierra sirviendo a Dios y también ayudando a la salvación de los hombres. Pero también está el tentador, el demonio, allí que quiere ser superior a Dios, quiere alcanzar el gobierno de Dios, pero nunca lo va a poder porque está condenado para siempre. Y el Señor muestra a Satanás su poderío como Dios, pero más que todo lo que intenta mostrar Dios es que el hombre también puede vencer a Satanás, y por eso a Dios le interesa en esta ocasión derrotar a Satanás como hombre. Y por eso permite que ser tentado por estas tres tentaciones que el demonio les propone. Todo en esta vida es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. Entonces, todas estas son las máximas tentaciones con las cuales el demonio puede hacer caer al hombre, inclusive con la pretensión de hacer caer a Dios mismo, pero sabemos que el texto nos muestra totalmente la victoria de Dios. El texto dice que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Es el Espíritu que empuja al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo, porque el diablo no puede acercarse a Jesús sin que Dios lo permita. Entonces es Jesús, por voluntad del Espíritu, que es impulsado al desierto 40 días. Dios nos muestra que eso es lo que tenemos que hacer, retirarnos al desierto para ayunar y hacerle frente al demonio. Nos está enseñando cómo combatir al demonio en oración. Es lo que nos propone el miércoles de ceniza, ¿no? El inicio de esta cuaresma, que contrarresta las tres tentaciones que son las mismas de Adán y Eva y las mismas de Jesús en el desierto. Limosna, oración y ayuno. Con eso contrarrestamos esas tentaciones. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. La capacidad de Dios que nos enseña también a nosotros a saber convivir entre las bestias, las alimañas, es decir, entre los hombres malvados, los demonios malos, sin contaminarnos, sin mancharnos de pecado, que si es posible convivir entre los hombres malvados sin contaminarse y vencerlos a la vez. Dice el texto que cuando arrestaron a Juan, esto no es casualidad, Juan representa la ley, y una vez la ley ya se encuentra con Jesús, entonces Jesús prima por encima de la ley, es la plenitud de la ley. Por eso, una vez la ley está arrestada, es decir, ya está guardada, empieza el trabajo del Evangelio. El Evangelio de la vida, que es Jesús mismo, que se marcha a Galilea. Galilea sí representa a los gentiles, a la gente violenta. A ellos va a proclamar el Evangelio de Dios y les va a decir: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Se ha cumplido, ya llegó el juicio final. Ya lo que ahora mismo es la última oportunidad con la gracia de Dios. Ya fue la ley natural, ya fue la ley de Dios, y ahora el reino de la gracia. Y así con la gracia el hombre no se arregla, pues ya se cumple todo, se destierra a Satanás del todo de este mundo para el infierno, y pues el reinado de Dios para siempre, y los hombres que quieran seguir con ese reinado. ¿Qué dice propiamente el Señor, el núcleo de este anuncio? Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos, convertirnos. Hermanos y hermanas, a veces es nuestra tarea profundizar y vivir la conversión, porque no nos podemos quedar en teoría. Tenemos que entregarle a Dios nuestras renuncias, nuestros pecados mortales,
nuestras buenas confesiones y sobre todo acudir al santo sacrificio de la Santa Misa, que es lo que tenemos como primordial para poder superar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Pues bien, hermanos y hermanas, convirtámonos y creamos en el Evangelio, vivamos el Evangelio, vivamos en gracia de Dios y desterremos el pecado mortal, que es a la final, que es el que nos puede desterrar al infierno. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz domingo.